Ok, ¿sí se escucha bien? Sí, sí se escucha bien, hermano. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar nuestra oración del día de hoy y para pues continuar con nuestro tema que pues nos presenta, vamos a disponernos, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos envíes tu Espíritu Santo. Te pedimos y agradecemos por todo lo que nos has regalado, especialmente por el don de la vida. Ponemos en tus manos para que seas tú que vaya abriendo nuestros labios y así también abrir nuestros oídos para escuchar tu palabra. Que podamos aprender, pero sobre todo para saber amarte, que sea para nuestro beneficio y el de nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a iniciar con nuestro tema, de hoy de la noche, que principalmente pues vamos a estar abordando en estos días. Me presento, yo soy el hermano Iván, que pues les va a compartir hoy en esta noche este tema. El título del tema se llama Los jueces y la fuerza de Sansón, para que ahí lo vayan anotando y vean cualquier duda que tengan, pues ya nos hagan saber. ¿Sale? Pues vamos a repasar un poco en el tema anterior que nos hablaban sobre las notas complementarias, nos daban sobre algunos hincapiés, pero también más atrás nos hablaba sobre Abraham, cómo Abraham, ¿verdad? Eh, en el paso de esto, después hablamos de Moisés, cómo Dios libera al pueblo de Israel para dar paso a la tierra prometida. Ok, en este caso vamos a hablar sobre los jueces, que es el quinto tema de esta noche, y vamos a abordar sobre los jueces. Principalmente, pues nos va a hacer hincapié de un personaje que es Sansón, pero para ver esto hay que saber, como le dijera, la historia para tener en cuenta. Entonces, después de la muerte de Moisés, queda Josué, ¿verdad? A cargo, o el sucesor de Moisés será Josué, quien va a estar guiando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Ok, entonces el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, el Señor estuvo con su pueblo y en todas las conquistas. Como digo, después de la muerte de Moisés, el que va a guiar al pueblo de Israel será Josué. Entonces Josué entra en la tierra prometida con el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver nuestro primer texto de esta noche, que sería Josué, el libro de Josué, capítulo 3 versículo del 14 al 16. Libro de Josué, repito el texto, libro de Josué, capítulo 3 versículo del 14 al 16. Como les digo, pues esperando que ustedes también vayan participando, siempre se les dice a las personas que sean ustedes también, que no solo el hermano pueda, bueno, llevar a cabo el tema, sino que ustedes también puedan participar de este mismo tema, principalmente en las lecturas de los textos que vamos a tener. Entonces, si alguien ya tiene la lectura y gustaría proclamarla, pues sería excelente para que pues vaya fluyendo el tema, ¿sale? Entonces, leemos Josué capítulo 3 versículo del 14 al 16. Yo la leo, hermano. ¿Ok? Los israelitas salieron de sus tiendas de campaña para cruzar el río, y delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Pero en cuanto los sacerdotes entraron en el río,
y sus pies se mojaron con el agua de la orilla. Durante el tiempo de la cosecha, el Jordán se desborda. El agua que venía de arriba dejó de correr y se detuvo como formando un embalse bastante lejos. En Adam, la ciudad que está junto a la fortaleza de Zaretán, y el agua que bajaba hacia el mar muerto siguió corriendo hasta que se terminó. Así se dividió el agua del río y los israelitas lo cruzaron frente a la ciudad de Jericó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, en este texto pues nos da hincapié cómo el pueblo de Israel cruzaron el río Jordán. Creo que nos va a hacer hincapié principalmente en esta parte. Nos va a narrar, recordando un poco atrás, en la fe de Abraham, cómo el pueblo de Israel se va desviando, se va endureciendo su corazón, a pesar de que Dios libera a este pueblo por medio de Moisés, le promete una tierra. El pueblo de Israel se va apartando de Dios. El pueblo de Israel va reclamando siempre al Señor que tenemos esto, que allá tenemos el otro. Y nos damos cuenta que en nuestra vida actual así es. A veces muchos de nosotros, pues Dios nos va mostrando el camino y nos va guiando a través de los profetas. Ahorita vamos a hablar a través de los jueces que van a ser, son los que liberan al pueblo de Israel de la esclavitud de todos. ¿Por qué? Nos damos cuenta que el pueblo de Israel es esclavizado, o el pueblo de Israel recae nuevamente en ser esclavizado, principalmente por algo, por su alejamiento de Dios. Y a veces nosotros en nuestra vida podemos decir, mientras estamos bien no pasa nada, vamos marchando al ritmo, pero a través que nos vamos apartando del Señor y ya vienen las dificultades dentro de la vida de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que hay alguien. Y a veces el pueblo de Israel necesitaba por lo menos ver a alguien para saber que Dios estaba con ellos. Y esto lo vamos a ver pues por medio de los jueces. ¿Ok? Entonces la presencia de Dios se manifestó más claramente durante la conquista de la ciudad de Jericó. Le digo, el pueblo de Israel van a ser conquistados por otras ciudades, pero por esa misma razón, porque se van desviando de este camino que Dios los va mostrando, se van desviando y se les va olvidando quién es Dios para ellos. Y por eso, a través de los jueces que va a liberar al pueblo de Israel por medio de las conquistas, nos damos cuenta. Entonces, según la orden divina, los israelitas llevaron el arca de la alianza. Recordemos un poco atrás. Sí sabemos que lo que es el arca de la alianza, alguien que me puede decir, ok, si lo vimos en la parte de Moisés, ¿sale? ¿Qué me puede decir que es el arca de la alianza? Lo vimos en el tema anterior con Moisés, cuando Dios libera a su pueblo y hace una alianza con él. Ok, en otras palabras, o sea, el arca de la alianza es donde se presentaba el mismo Dios. Entonces, el arca de la alianza para los israelitas era sagrado. Entonces, por eso dice, Dios se manifestó más claramente en la conquista de la ciudad de Jericó según la orden divina. Los israelitas llevaron el arca de la alianza en procesión en torno a las murallas. Entonces damos cuenta que el arca de la alianza, que era lo más sagrado para los israelitas, y nos damos cuenta que es donde los hacían cultos como en nosotros, ¿verdad? Hace cuenta el sagrario, ¿ok? Entonces, el séptimo día dieron 7 vueltas y luego, al tocar 7 sacerdotes las trompetas, los soldados lanzaron su lárido de guerra. Improvisadamente las murallas de la ciudad desplomaron. Ok, como les digo, algo que los mantenía al pueblo de Israel en la conquista, o sea, antes de ser conquistados, perseveraban o todo les iba bien porque tenían a la arca de la alianza.
y ahí donde los tributaban, o sea, hacían cultos. Pero cuando ellos se van alejando y se van olvidando de esa alianza que Dios pactó por medio de Moisés a través del pueblo, se va olvidando esa alianza, es donde el pueblo es conquistado. A decir, se le viene todo encima. Entonces, después de haber conquistado, eh, recordemos a un poco anterior que el pueblo de Israel, que Dios siempre ha estado con ellos, que el pueblo de Israel fue guiado por medio de Moisés y Dios mismo los guió a ellos, y nos damos cuenta que va creciendo en número. El pueblo de Israel se va haciendo cada vez más fuerte, pero ¿por qué? Porque Dios estaba con ellos. Pero la debilidad lo van a encontrar cuando ellos se van alejando de Dios. Aquí vamos a leer un poco sobre el contexto, sobre donde la conquista de Palestina nos va a dar más o menos un poco de hincapié. Entonces, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí se escucha bien porque si no capaz no se está escuchando y si no me doy a entender ya alguien que me diga, hermano, no entendí esa parte, pues lo tratamos de explicar. ¿Sale? Ok, leemos el libro de Josué, capítulo 24, versículo 24. ¿Alguien ya lo tiene, hermanos, para que le dé lectura? Del libro de Josué, capítulo 24, versículo 24. Y el pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Ok, y nos damos cuenta lo que el mismo pueblo le dice a Dios: nosotros haremos, obedeceremos, Él será nuestro Dios, Él requiere todo nuestro culto. Y a veces nosotros podemos ser así, a veces podemos ser este mismo pueblo que decimos: no, Señor, yo te sigo mientras las cosas están bien dentro de nuestra familia, mientras no tenemos problemas, mientras no haya una enfermedad dentro de la familia. No te preocupes, nosotros serviremos al Señor. Pero nos damos cuenta que a través del tiempo, entre más el hombre se va apartando de Dios, nos damos cuenta que a veces las dificultades o los sufrimientos de la vida son aquellos que nos regresan a Dios, que nos vuelven, es un volver a Dios. A veces se me viene pues una parte donde una hermana estaba enferma y me hacía esa misma pregunta, me decía: hermano, ¿las enfermedades son buenas y malas? Me hacía esa pregunta y yo le decía: depende. ¿Por qué? Porque si la enfermedad o las dificultades de nuestra vida nos va acercando cada vez más al Señor, es bueno, pero cuando la enfermedad, en vez de uno acercarse a Dios, nos va alejando. Entonces, hay que tener siempre cuidado en las dificultades que el hombre puede tener. Y recordemos esas palabras que ellos dijeron: no, nosotros vamos a obedecer, nosotros obedeceremos. Entonces nos damos cuenta que el pueblo le dice al Señor: te obedeceremos. Entonces nos damos cuenta que el pueblo va marchando a través de lo que Dios le va ofreciendo. Y por eso dice: cuando más prosperaban materialmente las tribus de Israel, tanto más se olvidaron de Dios. Y a veces puede pasar eso. A veces mucha gente a veces le dice: Señor, te pido trabajo, te pido por esto. Y cuando Dios le da el trabajo, ya no van a la iglesia, es que estoy en el trabajo, y si el Señor, es que, o en el caso de los jóvenes, si paso esos exámenes, yo te voy a servir, voy a ir a la iglesia. Pero cuando Dios nos va ofreciendo todo esto, y cuando vamos, cuando vamos prosperando a través de la vida, dice, el pueblo de Israel se iba apartando cada vez más de Dios. Y por eso a veces nos puede pasar muchas veces a nosotros
en que Dios nos va ofreciendo todo, nos va dando los alimentos, nos va dando salud, incluso trabajo, el ser humano se olvida de quién le ha dado. Por eso dice, y menos unidas estaban entre ellas. Por esa razón es por qué Dios a veces no nos da de más, porque sabe que si nos da de más, nos olvidamos de Él. Dios siempre va a dar lo necesario para quienes nos aman. Pero a veces cuando el ser humano se va olvidando de quién le ha dado eso, se va apartando, su corazón se aparta de Dios. Por eso, el olvido de la alianza hecha con Dios, porque no fue, es como nosotros, dijeron, hermanos, yo me comprometo, no sé, a levantar, no sé, 2 cuadras de basura para que esté limpio la calle, ¿ok? Pero el pueblo de Israel no fue una alianza con hombre, fue una alianza con Dios. Entonces nos damos cuenta la responsabilidad que tiene a veces nuestro ofrecimiento a Dios. Ellos dijeron, obedeceremos. De los mismos labios del pueblo de Israel, le dice que va a servir al Señor, pero nos olvidamos. Y por eso dice, la división como consecuencia resultaba un pueblo muy débil. Nos damos cuenta que a través que el pueblo de Israel se va olvidando de Dios, esto consiste en división entre los del pueblo de Israel y por medio de esa división el pueblo de Israel se va debilitando. Nos damos cuenta un pueblo de Israel que iba gobernando, que iba conquistando naciones, conquistó Jericó, luego Palestina y luego iba creciendo en bienes materiales. Nos damos cuenta que por medio de alejamiento de Dios surge la división y esa división es causa de debilidad del pueblo de Israel. Y ahí es donde viene la esclavitud para ese mismo pueblo. Entonces, los pueblos más cercanos aprovechaban para invadirlos y hacer entregados entre los israelitas. O sea, nos damos cuenta que a veces nuestras debilidades no es tanto porque a veces estamos cansados o porque tenemos enfermedades, no, a veces nuestras recaídas es por medio del alejamiento de Dios. O sea, si nos damos cuenta que nosotros caemos constante, no está porque Dios no está con nosotros, sino porque nosotros mismos nos vamos alejando de Dios y eso es causa de nuestra debilidad. Y por eso a veces nos cuesta como levantarnos nuevamente a seguir al Señor. Y por esa razón, Dios, que es tan misericordioso, y no vemos solo al pueblo de Israel en el pecado, sino vemos a un Dios que por medio del pecado del pueblo, Dios se manifiesta su amor y misericordia por medio de, ya envió a liberar al pueblo, envió primero a Abraham, que les decía que se volvieran a Dios, luego envió a Moisés para sacarlos de Egipto, y nos damos cuenta que hoy envía a los jueces. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender que hay un Dios. Y vamos a ver el libro de los jueces, nos pasamos ahí en el libro de los jueces, ya en el siguiente libro, no se vayan más adelante, es el siguiente libro después de Josué, y vamos a leer el libro de los jueces, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Lo voy a leer y luego el siguiente lo van a leer ustedes. Libro de los jueces, capítulo 2, versículo 11. Así que los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dieron culto a los Baales, abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, y se fueron detrás de otros dioses, dioses de los pueblos vecinos, los adoraron y provocaron la ira de Yahvé. Abandonaron a Yahvé y dieron culto a Baal y Arte. La ira de Yahvé se encendió contra Israel y los entregó en manos de los saqueadores, que lo despojaron de los que tenían. Los vendió a los enemigos de alrededor y ya no pudieron resistir ante ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, nos damos cuenta que el pueblo de Israel iba bien en todo porque
tenían a Dios de parte de ellos, pero nos damos cuenta que se los olvidaron del mismo Dios y dice, y adoraron a otros dioses. Bueno, en este caso, el domingo exactamente platicábamos con un hermano y él me decía, él está de misión aquí en Morelia y me decía, oye, fíjate que me he dado cuenta que la gente, alrededor de una cuadra, como 5 o 6 personas, creían en la Santa Muerte. Yo le dije, a veces, muchas veces, sobre todo acá en la parte de México, se nos va metiendo esa idea de la Santa Muerte, no, pues que la manda muerte, y nos olvidamos de quién es Dios. Y por esa razón nos damos cuenta por qué en nuestra humanidad hay tantos desastres, por qué la humanidad hay tantas muertes o tantas situaciones que hoy vive en nuestro país. Principalmente es por eso, porque el hombre se ha alejado del verdadero Dios y damos culto a dioses que nada que ver con nuestra religión. Por eso, hermanos, ustedes que están recibiendo estos cursos que les puede servir no solo para más conocimiento, sino más bien para aumentar la vida de la fe de ustedes, pero sobre todo es qué tanto yo doy culto al verdadero Dios y no estoy adorando a dioses que nada que ver. Por eso le digo, hablamos de la Santa Muerte porque aquí en México es como que ya la gente lo está normalizando y decir, bueno, adoramos a la Santa Muerte, hasta ya le hicieron hacen cultos a él y uno dice, ¿por qué se olvidan del verdadero Dios? Hoy nuestro México pasa por tantas cosas, principalmente por esa misma razón, porque nos olvidamos del verdadero Dios y adoramos a otros dioses que nada que ver. Ojalá pues hermanos que no nos pase como este pueblo de Israel. Sí, Señor, yo te sirvo, yo te sigo en las cosas buenas, cuando yo estoy bien, estoy sano y no hay problemas en mi familia, yo te sirvo. Pero cuando vienen las dificultades, ¿qué tan dispuestos somos nosotros en permanecer en ese sí que le hemos dicho al Señor? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? De mi parte, no, hermano, gracias. Ok. Y bien dice, la amargura de las desgracias hacía que se arrepintieran de sus pecados. O sea, de todo lo que vemos alrededor, un pueblo fuerte que iba conquistando, luego lo conquistaron a ellos, el pueblo de Israel entiende, decir, ok, no estamos tan mal, estamos obrando mal, estamos pecando contra Yahvé, dice, piensan de sus mismos pecados. Yo creo que muchas veces, hermanos, nuestra falta de poder meditar qué tanto obramos bien en este día, como qué tanto mal la hicimos también en esta vida. En este día, por ejemplo, qué tantos pecados pudimos cometer durante este día, si fuimos agradecidos con el Señor, o cada vez que en transcurso del día nuestros pecados va aumentando. Dice, el pueblo él reacciona y examina su propia vida. Y así debe ser nosotros también. Examinar nuestra propia vida para así pedir perdón a Dios por medio de nuestros pecados y así encontrar su misericordia. Ok, dice, Dios mostraba su misericordia mandándoles a un hombre valeroso. Y hoy en nuestra actualidad Dios envía a hombres para que nos expliquen tanto de lo que está mal, pero también de encontrarnos con la misericordia de Dios, que es importante. Dios que ama a su pueblo no lo abandona, sino al contrario, envía hombres para que entiendan lo malo que están haciendo, pero sobre todo para que vuelvan en este camino. Y por eso dice, un hombre valeroso, y ahí entramos los jueces. Los liberaba de la opresión de los enemigos. Los jueces eran estos hombres que liberaban a este pueblo de Israel, principalmente de la esclavitud, no solo de la esclavitud física, sino la esclavitud del pecado. Muchas veces, a veces no somos, podemos decir, es que yo no estoy esclavizado en nuestra actualidad, sí, estamos esclavizados por nuestros propios placeres, nuestros propios pecados, nuestros propios acomodamientos.
Entonces, todo eso, un hombre dice, y en nuestra actualidad son los sacerdotes, son esos hombres que nos explican lo malo que el hombre puede realizar, pero también nos explica lo que Dios nos ama y perdona nuestros pecados. Entonces, vamos a ver Jueces capítulo 2, versículo 18. ¿Alguien ya lo tiene para? Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Palabra del Señor. Alabamos. Okay, si nos damos cuenta, acá dice, Dios miraba la esclavitud del pueblo o miraba el sufrimiento que el pueblo tenía. Y entonces, y los miró con compasión. Entonces, y por esa razón, hermanos, yo creo que a veces decimos, hay mucha gente que podrá decir, entonces, si Dios existe, si Dios es misericordioso, ¿y dónde está Dios en el entorno en lo que vivimos? En las muertes, en los jóvenes desaparecidos, en donde la humanidad, nuestro medio cada vez, en vez de que se va viendo cosas de paz, se va viendo destrucción, muerte. Nos damos cuenta de Dios lo viene con misericordia, pero a veces el hombre es aquel que no puede ver por la ceguedad del pecado. Por eso la causa de todo lo que está en nuestro entorno es el pecado. Y quizás podemos decir que tanto yo he contribuido con lo que hoy nuestra actualidad parece, con nuestros egoísmos. Hoy en nuestra actualidad es muy difícil poder brindar la ayuda a alguien más, sino al contrario, Dios nos invita a que volvamos a Dios. Ok, dice, después de la muerte de Josué, anótenlo, eso sí es pregunta de examen, dirían los padres acá, hubo 15 jueces. ¿Cuántos? 15. Ok, 15 jueces. Esos 15 jueces son los que dieron paso para liberar al pueblo de Israel y lo vamos a dar cuenta principalmente al más, como podríamos decir, el más famoso, que es Sansón. Entonces, estando bajo la opresión del Javín, el rey de los cananeos los israelitas, suplicaron al Señor que los ayudara. En aquel tiempo, Débora, una valiente profetisa, fue ungida como juez en Israel. Un día mandó a llamar a un hombre llamado Barak para que combatiera al frente del ejército que lucharía contra los cananeos. Ok, dijimos que un juez es el que ayudaba al pueblo de Israel para liberarlos. 15 jueces Dios los mandó. Entonces, danse cuenta. Volvían a esclavizarse, Dios mandaba un juez para liberarlos y nuevamente, pues empiezan ellos, se acuerdan de Dios, nuevamente se olvidan de Dios, nuevamente Dios envía a alguien y nuevamente el pueblo se desvía y los envía. Nos damos cuenta, Dios siempre no abandona a su pueblo a través de la terquedad que el hombre puede hacer. Dios siempre envía porque es generoso. Y nos damos cuenta, le digo, aquí de los 15 jueces que siempre van a hacer hincapié sobre la liberación del pueblo de Israel, nos va a enseñar esto. Entonces vamos a ver un texto que es Jueces capítulo 4, versículo del 4 al 7. Repito, libro de los Jueces, capítulo 4, versículo del 4 al 7. En aquel tiempo, la profetisa Débora, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas
subían donde ella para obtener justicia. Mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades en Neftalí. Le mandó decir a esta es la orden de Yahvé, el Dios de Israel. Dirígete al monte Tabor y recluta 10,000 hombres entre los hijos de Neftalí y los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti en el torrente de Quizón a Sisera, jefe del ejército de Yahvé, junto con sus carros y todos sus hombres, y lo pondré en tus manos. Barak le respondió: si vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. Ella lo dijo: muy bien, iré contigo, pero estás empezando mal, y la gloria de esta expedición no será para ti. Yahvé pondrá Sisera en manos de una mujer. Se levantó pues Débora y Barak, compartió con ella rumbo a Cades, y en Cades Barak reunió a Zabulón y a Neftalí, y lo siguieron 10,000 hombres. Perdón, hermano, ¿hasta qué versículo? Al 7. Ay, ya me perdí. Palabra del Señor. Ok, no pasa nada. Nos damos cuenta que Dios llama a uno de los jueces que se llama Barak. Nos damos cuenta, este hombre en los siguientes los siguientes versículos, que es del 8 al 16, nos va a hacer hincapié que él, por medio de que Dios los llama para liberar al pueblo de Israel, porque pasaban un tiempo difícil, nos damos cuenta, como les repetí anteriormente, Dios nunca se olvida de su pueblo, sino al contrario. Trata la manera de cómo el hombre pueda ver a Dios mismo. Y lo dice, otro juez fue Gedeón. Él recibió el llamado de Dios cuando su pueblo pasaba una época difícil. Por eso multitudes, por sus múltiples maldades de los israelitas, debilitados, habían sido subyugados por las madianitas. Gedeón se juzga pequeño, incapaz de liberar a su pueblo, pero Dios le asegura que podrá hacerlo, pues estará con él. Ok, nos damos cuenta que, como le digo, nuevamente el pueblo de Israel, principalmente ahorita hasta todo el Antiguo Testamento, nos va a hacer hincapié en el pueblo de Israel, pero un pueblo de Israel que vuelve a Dios, pero nuevamente se va alejando de Dios. Y nos damos cuenta que las debilidades del pueblo de Israel no es porque han disminuido en número, no, sino la debilidad consiste en el alejamiento de Dios. Por eso le decía yo anteriormente, podemos nosotros observar nuestra propia vida interior como nuestra propia vida dentro de la familia y podemos decir, ok, ¿qué tanto estamos nosotros ya en las manos de Dios o nos va olvidando de lo que Dios nos ha llamado? Nos damos cuenta que el pueblo antes de la esclavitud dice, nosotros serviremos a Yahvé, nosotros le daremos culto, nosotros le vamos a dar gracias, pero el pueblo rápidamente se olvida de Dios. Y a veces así puede ser. Por eso digo, nuestra humanidad en nuestra actualidad es lo mismo. Por eso hay tanta maldad, tantas situaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano ha apartado su corazón de Dios. Y por eso dice acá, este hombre le dice al Señor, yo soy incapaz de poder liberar a tu pueblo. ¿Por qué a veces nosotros nos creemos tanto en la parte de nuestras limitaciones, de nuestras capacidades, cuando es Dios mismo quien hace la obra en cada uno de nosotros? Es importante que nosotros tengamos en cuenta, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y por esa razón muchas veces en hacer cosas buenas no está de más. Le digo, hoy en nuestra humanidad, portarnos bien, un cristiano no solo se va a atribuir porque es bueno, no.
un cristiano no se atribuye a alguien por ser bueno, porque para ser bueno, cualquiera, incluso alguien que no cree en Dios. Yo me porto bien, no mato, no robo, trato de guiar al prójimo, lo que yo tengo lo ofrece al prójimo, pero no, el cristiano se basa no en ser cosas buenas, sino vivir lo que Dios nos invita, dar culto al Señor, pero sobre todo es donar nuestra propia vida, ser caricativos con los que lo necesitan. Entonces dice, apenas 300 hombres, Gedeón arremetió contra los madianitas y tuvo la victoria sobre el ejército enemigo, gracias a la ayuda de Dios y, y a su inteligencia de plan. Le digo, primero Gedeón le dice, Señor, yo soy no puedo, me creo incapaz de liberar al pueblo de Israel, pero después el pueblo de Israel sale victorioso, pero no por las gracias de este hombre, sino por la ayuda de Dios. Por eso muchas veces le digo, no se le atribuye al ser humano, sino le debemos atribuir a Dios, siempre. Entonces vamos, bueno, ahí nos marca un poco el texto largo que es Jueces capítulo 7, versículo del 13 al 22. Principalmente en ese texto nos va a hacer hincapié sobre cómo Gedeón ayuda a liberar al pueblo de Israel gracias a la ayuda de Dios. Eso no lo vamos a leer, sino para que ya en un tiempo ustedes se pueden dar lectura de qué más o menos pasó en esa situación. Jueces capítulo 7, versículo del 13 al 22. Y como dijimos anteriormente, ¿cuántos jueces hubo? 15. 15. 15 jueces. Y como le dijeron, de esos 15 hubo uno muy famoso y que es Sansón. Entonces dice, el más famoso de los jueces fue Sansón, a quien Dios le dio una fuerza excepcional. Sansón tenía la misión de liberar al pueblo de Israel y el yugo de los filisteos, y pudo lograr esto parcialmente, con ocasión de una pelea sustanciada por los mismos filisteos. Como les digo, nos damos cuenta, primero es Dios escoge entre el pueblo a un hombre que va a ayudar a liberar a su pueblo. Segundo, lo vamos a ver más adelante, principalmente haciendo hincapié a Sansón, es que Dios escoge a ese hombre, le da una misión. La misión de ese hombre es liberar al pueblo de Israel. Pero nos damos cuenta que después Sansón se va olvidando de Dios y en vez de guiar su corazón al Señor, su corazón nuevamente se desvía por medio de una mujer, y eso ya lo sabemos, por es causa de que él le quitarán los ojos. Por eso dice, habiéndose casado Sansón con una muchacha filistea, se vio burlando por ellos, que fue desprecio de le quitaron y le casaron con otro. Y vamos a ver Jueces capítulo 14, versículo 20. Lo voy a leer yo. Dice, la mujer de Sansón fue entregada a uno de los muchachos que había acompañado a Sansón en su boda. Palabra de Dios. Ok, y nos damos cuenta, principalmente de hacer hincapié sobre Sansón, la vida de Sansón, cómo Sansón va a liberar al pueblo de Israel, su esposa que se casa con otro, y nuevamente dice, entonces Sansón fue al campo y cazó 300 zorras. Luego tomó una antorcha que amarró en su cola y lo saltó en los campos de trigo, y los filisteos quemaron todo. Y nos damos cuenta, como les digo, Dios le dio un don especial a Sansón, que era una fuerza excepcional, una fuerza increíble, por misma razón, porque tenía la misión de liberar al pueblo de Israel. Y gracias a él nos damos cuenta que en los textos posteriores nos vamos a dar cuenta de cómo él va a matar a muchas personas, y no tanto por su fuerza, sino porque Dios le ha dado ese don especial. Y por eso dice, los filisteos exigieron a los israelitas que le entregaran a Sansón,
que se había escondido en una cueva. 3,000 de sus conciudadanos fueron a rogarle que se dejaran amarrar y entregara, para evitar así una matanza general de su pueblo. Nos damos cuenta que el pueblo, los filisteos se dieron cuenta que Sansón era un hombre excepcional y que mataba mucho de los ejércitos. Dijeron, ok, denos ustedes a Sansón y vamos a dejarlo libres a ustedes, denos a Sansón, porque nos damos cuenta que este hombre, pues, ha matado mucho de nosotros. Vamos a leer Jueces capítulo 15, versículo del 11 al 12. ¿Alguien gusta darle lectura? Yo, hermano, del libro de Jueces, capítulo 15, versículos del 11 al 12. Al oír esto, 3,000 hombres de la tribu de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam y le dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Por qué nos has puesto en esta situación? Sansón les contestó, yo no he hecho nada más que pagarles con la misma moneda. Entonces ellos le dijeron, pues nosotros hemos venido a capturarte para entregarte a los filisteos. Sansón respondió, júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, y vamos a hacer un poco hincapié, como le decía, Sansón era aquel hombre que ayudaba al pueblo de Israel y el mismo pueblo quiere entregar a Sansón. Y a veces muchos de nosotros así podemos hacer. A veces muchas de las personas que nos hacen bien, que nos dicen, mire hermano, creo que está actuando mal de esta manera, o nos invitan, en este caso, nos hablan de Dios, que debemos cambiar nuestra vida y que básicamente nos van ayudando a aumentar nuestra vida de la fe y nos damos cuenta que a veces nuestras mismas personas o estas mismas personas que nos ayudan, a veces nosotros los dejamos solos. Entonces le digo, a veces el ser humano no agradece por todo lo que nosotros podemos tener a nuestro alrededor, nuestra misma familia, nuestros vecinos, nuestros hermanos, incluso los hermanos de la iglesia, que nos ayudan a nosotros, pero a veces los dejamos solos, los entregamos o porque pues decimos que nos estás haciendo mal, así como le dijeron a Sansón, es que no te das cuenta que ellos son más fuertes que nosotros, te vamos a entregar. Entonces, muchas veces nosotros a veces entregamos a las mismas personas que sin duda nos han ayudado en este camino de la fe. Continúo, dice, Sansón aceptó. Los filisteos, los filisteos fueron a su encuentro con gritos de triunfo, pero el Espíritu del Señor vino sobre él, que fortaleciendo rompió fácilmente las cuerdas. Tomó una quijada de burro y mató a 1,000 filisteos. Y les digo, después de esto que el pueblo de Israel dijeron, no, pues te vamos a entregar, lo entregaron, pero nos damos cuenta que Dios estaba en parte de Sansón. O sea, no Dios lo dejó solo, sino al contrario. Dice, el Espíritu de Dios se apoderó de él, en el sentido, el Espíritu de Dios que rompió y mató a 1,000 filisteos. Y vamos a ver en Jueces capítulo 15, versículo del 13 al 15. Lo leo. Ellos le contestaron, no te mataremos. Nosotros solo queremos capturarte y entregarte el poder de ellos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la cueva. Cuando él llegó a Lig, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Entonces el espíritu de Yahvé lo invadió. Las cuerdas que tenía en sus brazos fueron como hilos de lino, quemados por el fuego, y las ataduras de sus manos se deshicieron. Sansón
encontró una quijada de burro, aún fresca, extendió su mano, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, y si nos damos cuenta, a veces puede parecer así en nuestra vida. O en este caso, pues, hablando acá de nuestra actualidad, de lo que acontece dentro de la maldad, nos damos cuenta que puede parecer que el mal lleva el control o lleva la delantera. Nos damos cuenta que siempre el bien triunfará, pero solo necesita que nosotros seamos realmente estos cristianos que podemos darnos, como le digo, darnos a los demás. ¿Cómo puede mejorar nuestra humanidad y nuestra sociedad? Poniéndonos en las manos de Dios. Como les digo, Dios tiene la última palabra, no es el mal que tiene la última palabra, sino más bien es Dios. A pesar de que los israelitas estaban prohibidos, Sansón se casó otra vez con una filistea llamada Dalila, que ciertamente no lo amaba, sino que buscaba la manera de entregarlo a sus paisanos. Y nos damos cuenta que primero se había casado, después se divorció, bueno, más la muchacha se fue con otro, y a pesar de que los filisteos eran enemigos de los israelitas, Sansón se casa con una de ellas. Y a veces es así, a veces Dios nos dice, no, pues no es para acá, hijo, o muchas veces nosotros, creo que es atípico de los mamás, es que dicen, no, no te subes ahí porque te vas a caer, pero ¿qué hace el niño? ¿Qué hace el niño en vez de poner atención o en vez de obedecer? Que lo que hace se sube y ¡faz! Le cae. Y a veces así es el ser humano. Le dice, no, pues no hagas esas cosas, ve por este camino, cómo debe ser la vida del cristiano, pero no, se nos olvida y ahí es donde llegan los golpes de la vida. Vienen las dificultades y a veces, ¿y quién es la culpa? No es no es uno, sino más bien Dios. Cuando nos damos cuenta, cuando Dios nos va mostrando lo que realmente debe ser un cristiano y lo que debe perdurar. Ok. Como les digo, pues a pesar de que no estaba permitido casarse con fuera de su tribu, él se casa con los mismos enemigos. Y a veces sí somos. Tenemos las cosas de nuestra vida, Dios te ofrece los sacramentos, Dios te ofrece la reconciliación, pero no mucha gente prefiere olvidarse de los sacramentos, olvidarse de la reconciliación y nos vamos. Y ya está mal. Entonces, y decía Cabra, y Dalila no la amaba, sino porque quería entregarlo. Muchas veces así es. Hay muchas veces que no estamos por necios ahí y no nos conviene. Entonces, Dalila y prácticamente lo hizo crecer que lo amaba y logró que Sansón le descubriera el secreto de su fuerza. Nunca, perdón, ya me adelanté. Nos damos cuenta, ¿verdad? Vamos a leer un texto, capítulo, digamos, estamos en el libro de los jueces, capítulo 16, versículo del 4 al 5. ¿Alguien gusta leerlo? Yo. Ok. Después de eso se juntó con una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo con tus encantos y trata de averiguar de dónde le viene esa fuerza tan grande y cómo podríamos dominarlo, amarrarlo y domarlo. Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, como lo decíamos anteriormente, esta mujer no amaba a Sansón, sino porque quería descubrir de dónde le provenía esa fuerza. Y nos damos cuenta, primero, el error que cometió Sansón. Una es, él tenía una fuerza inexplicable y ya sabía que no podía casarse con alguien más.
pero se casa con eso. Y a veces nosotros estamos así, vamos bien, Dios nos va mostrando el camino, y de un lado, ¡fum!, nos desviamos, ya nos dijo lo que no tenemos que hacer, y es donde caemos. Y nos damos cuenta que este error le va a causar a Sansón, que primero pierde su fuerza, se lo llevan esclavizado, le van a quitar los ojos. ¿Por qué? Porque es falta que a veces nos olvidamos de lo que el mandato de Dios. Y por eso la Lila hipócritamente lo hizo creer que lo amaba y lo logró, que Sansón le descubriera el secreto de su fuerza. En Jueces capítulo 16, del versículo del 6 al 7, nos va a narrar principalmente, como le digo, la Lila seduce a Sansón, luego le hace creer que lo amaba, y él básicamente lo va a revelar su secreto, de dónde viene su fuerza. Y él dice, nunca me han cortado el pelo porque soy nazareno, consagrado a Dios. Si me cortan el pelo, perderé mi fuerza. Y nos damos cuenta que, ya sabe, él consciente revela a esta mujer de dónde proviene la fuerza. Y eso va a ser causa de que va a perder su fuerza, pero sobre todo lo van a llevar y lo van a encarcelar. Y nos damos cuenta, dice, la Lila adormeció a Sansón sobre sus rodillas y la llamó a un hombre que lo cortaran las 7 trenzas de su cabello. Y vamos a leer Jueces 16, del 18 al 19. ¿Alguien gusta leerlo, hermanos? Dalila vio que esta vez se había revelado su secreto. Mandó buscar a los jefes de los filisteos y les dijo, vengan ahora porque me han revelado lo más secreto de su corazón. Los jefes de los filisteos fueron a su casa, llevando el dinero en la mano. Después de haber hecho dormir a Sansón en sus rodillas, llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera y comenzó a perder sus fuerzas. Su fuerza se la había, perdón, su fuerza se le había ido. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Ok, Señor. para hacer hincapié de dónde surgió eso, nos damos cuenta que Sansón le decía, primero es que si me amarras con 7 cuerdas nuevas, perderé mi fuerza. Y todas las veces que Sansón le decía a la Lila de dónde provenía su fuerza, era mentira, hasta que de nuevo, como dice, revela su secreto, y esto lo van a cortar a su trenza y va a ser pérdida de que él va a perder su debilidad, perdón, va a perder su fuerza y empieza la debilidad. Entonces, yo creo que muchas veces nosotros como cristianos puede ser esto, Dios nos da algo, un don importante para cada uno de nosotros, pero a través del tiempo que se nos va olvidando, nos vamos alejando de Dios, se va perdiendo ese don que Dios nos ha regalado. Por eso dice, luego entre varios filisteos, que le sacaron los ojos y lo ataron con 2 cadenas de bronce. Después lo pusieron a dar vueltas al molino de la cárcel. Y nos damos cuenta que después de que había perdido su fuerza, los filisteos lo llevan a Sansón, le quitan los ojos y se burlarán de él. Pero nos damos cuenta, a pesar de ello, Dios no lo deja solo a Sansón, sino al contrario. Sansón recobrará su fuerza, va a hacer hincapié, dice, en ocasión de una fiesta mandaron a llamar a Sansón para reírse de él. Sansón, al oír que insultaban a Yahvé, al decir que sus dioses eran más grandes, sintió coraje y pidió a Dios que le devolvieran las fuerzas para castigar a los blasfemos. Luego se hizo acompañar a donde estaba la columna central del salón y la tumbó, gritando, muera Sansón y todos los filisteos. Digo, a pesar de que nos damos cuenta que él ya perdió su fuerza,
y luego se burlaban de él, pero sobre todo algo que me llama mucho la atención, se burlaban de Dios. Él le pide a Dios nuevamente que le regresara su fuerza. O sea, Sansón entiende el error que había cometido, que se apartó de Dios, y eso fue causa de su debilidad y fue causa de le quitaron los ojos. Él entiende de dónde viene la fuerza, sino de Dios. Entonces, ¿qué nos da a entender a nosotros? Primero es, si nosotros nos hemos alejado de este camino o nos hemos dejado y apartado del camino de Dios, es retomar, ser conscientes de las veces que nos hemos olvidado de Dios y pedir al Señor que nuevamente nos regrese su gracia. Pero solo eso lo vamos a tener en cuenta cuando el hombre realmente hace un examen de conciencia y entiende que se ha apartado de Dios. Es un volver a Dios. Y ya leemos el último texto, que es Jueces 16, del 22 al 31. Lo voy a leer yo. Dice, Jueces capítulo 16, versículo 22 al 31. Después que lo repararon, su cabello comenzó a crecer. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio en honor del Dagón, su dios, y se alegraban cantando: Nuestro Dios nos ha entregado a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, alabó a su Dios, cantando: Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que devastaba nuestro país y el que multiplicaba nuestros muertos. Cuando ya tenía el corazón alegre, dijeron: Traigan a Sansón para que nos divirtiera. Trajeron a Sansón de la cárcel y él los estuvo divirtiendo. Luego pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo al joven que lo llevaba de la mano: Deja que me agarren de las columnas que sostiene el templo para apoyarme en ellas. El templo estaba repleto de hombres y mujeres. Estaban ahí todos los príncipes de los filisteos. Sobre la terraza había unos 3,000 hombres y mujeres, divirtiéndose a costa de Sansón. Entonces Sansón invocó a Yahvé, diciendo: Mi señor Yahvé, acuérdate de mí y concédeme la fuerza por esta última vez. Oh Dios, que pueda vengarme de un solo golpe de los filisteos, por la pérdida de mis 2 ojos. Luego golpeó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y apoyó en ellas, una a la mano derecha y la otra a mano izquierda, y gritó: Mueran yo junto con los filisteos. Empujó con fuerza el templo y desplomó sobre los príncipes y toda la gente ahí reunida. Los que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Sus hermanos y toda la familia de su padre bajaron a recogerlo y lo llevaron a enterrar en Zorá y Estol, en la tumba de Manoaj, su padre. Sansón fue un juez en Israel durante 20 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, nos damos cuenta que después, como le decía, Sansón le pide nuevamente a Dios que le refuerce que le devuelve sus fuerzas, y Dios le concede. Por eso le digo, hermanos, si nos hemos desviado del camino de Dios, pues no es tarde para volver y decir al Señor que principalmente nos devuelve su gracia, que nos devuelve su misericordia y que nosotros podamos hacer mucho bien. Y como nos damos cuenta, y dice, y Sansón mató más al morir que en vida. Por eso le digo, creo que muchas veces nunca es tarde en regresar nuevamente al Señor. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, hermanos. Ok, entonces repetimos, los jueces son los que van a liberar al pueblo de Israel y son hombres escogidos por Dios. Así que nos damos cuenta que la causa de la esclavitud del pueblo de Israel y de su debilidad es porque se han alejado de Dios.
Por eso, hermanos, pensemos lo que le pedimos a Dios. Es que a veces le digo, mucha gente le pide trabajo, le pide salud, pero cuando tiene trabajo, ya no van a la iglesia porque pues están trabajando. Y cuando están saludables, están en buena condición, no van a la iglesia porque pues es que están haciendo esto, están haciendo lo otro. Pero cuando estamos enfermos o no tenemos trabajo, mucha gente recurre a Dios. Yo creo que muchas veces, hermanos, los fracasos, las dificultades que el hombre pasa en nuestra vida son medios que nos acercan a Dios y que son oportunidades para entender que hay un Dios que nos habla y nunca nos abandona. Por eso le digo, hermanos, ojalá que como ese pueblo de Israel no podemos hacer un corazón duro y sobre todo, si queremos ser como ese Sansón, que le falla a Dios, pero reconoce su error y le pide nuevamente al Señor que podamos nosotros hacer lo mismo. Que si nos hemos desviado del camino de Dios, que podamos retomar este camino que Dios nos ha trazado. Ok, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, ya terminamos con nuestro tema, o alguien quieren agregar algo, pues igual se les damos el tiempo, y si no, pues culminamos, o alguien dice, hermano, no le entendí, pues tratamos de explicarlo de otra manera, y si no hay alguna sugerencia o algo que quieren ustedes comentar, pues culminamos en esta noche. Yo, hermano, ¿Sí? ahí habla, por ejemplo, del número 7 y dice que le cortaron sus 7 trenzas y perdió su fuerza. A mí me brincó, me sonó a los 7 dones del Espíritu Santo. Ok, bueno, recordemos que dentro de la Biblia existen los números perfectos y el número 7 principalmente es el uno número perfecto. Puede ser hincapié de los 7 sacramentos, de los 7 dones del Espíritu Santo, pero en sí el número 7 dentro de la Biblia, como el número 1, el número 3 y otros números que son los números perfectos. ¿Por qué nos da hincapié sobre todo eso? Porque le digo, ahí nos damos cuenta la perfección de Dios. O sea, por medio de esto, de este símbolo, nos damos cuenta de le provenía su fuerza. Entonces, el número 7 es un número perfecto dentro de la Biblia. No sé si puede responder su pregunta o explicarle. Sí, hermano, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que? ¿Alguien más que quiere comentar algo? Ok, entonces, bueno, si no hay más, vamos a culminar con nuestro tema de hoy y recordando pues que los demás hermanos que sí sean más participativos, que puedan ayudarnos, que son los textos, que son las lecturas ahí para encargarles. Digo, principalmente no es tanto porque no queramos leer nosotros, sino para que ustedes también vayan involucrándose en el tema, porque el tema lo hacemos ustedes y yo. Ustedes les ayuda mucho porque van entendiendo más o menos de cómo va la sintonía de lo que estamos nosotros a entender, y así para que no solo el hermano esté hablando, sino el contrario, ustedes participan y nosotros también. ¿Sale? Esa es una sugerencia. En el otro día, bueno, ya más adelante, se les vamos a decir sus nombres para que lo van haciendo. Primero ahorita quiero que ustedes lo hagan voluntariamente. Ya después si vemos que pues no hay participación, ya lo vamos diciendo que ya por ejemplo decir Mario o Juan para que ustedes participen, ¿sale? Entonces, como les digo, para mí es un gusto poder compartir el tema. Vamos a terminar con la oración. Y les pedimos que siempre oren por nosotros, que estamos pues aquí en esta parte del seminario para que podamos ser dóciles
y que podemos dar mucho bien, que hoy la humanidad lo necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, especialmente por el don de la vida. Te agradecemos por todo lo que nos has dado. Te pedimos perdón por las muchas veces que nos hemos olvidado de ti, que tú nos regalas todas las bendiciones, pero por medio de esas bendiciones el hombre se va alejando de ti. Ayúdanos un corazón agradecido, pero sobre todo un corazón disponible para escucharte, para amarte, pero sobre todo para llevar este mensaje que mucha gente lo necesita. Te pedimos por estos hermanos que dispongan su tiempo para poder escucharte, para aprender más de su fe, pero sobre todo también para ver en qué consiste la verdadera, el nombre de cristiano. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues un gusto, hermanos, compartir con el tema de ustedes y nos vemos en una próxima. Oren mucho por nosotros, que también lo necesitamos. Oramos por ustedes. Y como digo, no olviden pedir por los hermanos seminaristas que ya estamos y por aquellos que tienen la inquietud de entrar al seminario. Hasta pronto, hermanos. Muchas No. gracias.